Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la serie especial Conecta con tu salud mental de Conectando en Red, una serie de pláticas para vivir lo ordinario como extraordinario. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para el sano crecimiento de la niñez y de la juventud en México. Hoy tenemos como invitada a Alejandra Castellanos con el tema de la relación de las emociones con la salud mental. Alejandra Castellanos es licenciada en psicología, cuenta con estudios de maestría en terapia cognitivo-conductual, con múltiples entrenamientos en las diferentes terapias contextuales, como la terapia de aceptación y compromiso, ACT, psicoterapia analítica funcional, terapia dialéctico-conductual y activación conductual. Alejandra ha dedicado su vida profesional a la docencia de la práctica clínica. Es miembro del equipo de EBT México, fungiendo como terapeuta individual y entrenadora de habilidades en el grupo para familias de allegados. Cuenta con el entrenamiento intensivo de la terapia dialéctico-conductual por parte del Behavioral Tech. Es miembro activo del Instituto de Terapia y Análisis de la Conducta de la Ciudad de México y del Association for Contextual Behavior Science, ACBS, desde 2015. Ha participado como traductora de diversos libros de terapias contextuales. Bienvenida, Alejandra Castellanos. Es un gusto tenerte hoy para hablar de la relación de las emociones y la salud mental. Muchas gracias, Ale. Un gusto estar aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y aquí listísima, por favor, con lo que quieras empezar. Pues parte de nuestra campaña de Conecta con tu salud mental, pues se considera obviamente que las emociones es parte fundamental en la salud mental. ¿Nos puedes platicar un poquito de la relación que hay entre las emociones y la salud mental? Claro que sí, con mucho gusto. Las emociones, bueno, diría que son la base de la salud mental, así como los pensamientos. Y justo hay una relación muy cercana porque muchas veces tanto las emociones nos producen ciertos pensamientos o los pensamientos sobre ciertos hechos también nos producen emociones. Entonces, en la medida en que nosotros podamos aprender a identificar nuestras emociones, a convivir con nuestras emociones, a desmitificar las emociones, nuestra relación con ellas va a ser mucho mejor y por ende nuestra salud mental también va a mejorar. O sea, esto de quitarles el estigma de repente, ¿no? Es que el enojo es malo, la tristeza es mala y ninguna de las emociones es mala. Ya hablaremos de esto más adelante, pero justo hay una relación muy, muy grande entre las emociones y la salud mental. Bueno, y hablando de las emociones, ¿cómo podemos identificarlas? O sea, obviamente hay como algún proceso que podamos seguir mentalmente para el manejo de nuestras emociones y el poder identificarlas. Sí, totalmente. Lo primero que necesitamos, Ale, es aprender a identificar y a nombrarlas. ¿Y cómo las vamos a identificar? Cada una de las emociones se manifiesta en nuestro cuerpo de diferente manera. Y es importante que nosotros empecemos a notar cuáles son esas sensaciones corporales que aparecen en nuestros cuerpos cuando ahí viene una emoción, cuando la emoción va a aparecer. Por ejemplo, algo muy común es relacionar el enojo como con el calor en alguna parte del cuerpo. Entonces, si lo podemos pensar un minutito, ¿cómo me siento cuando ya me voy a enojar? En mi caso personal, siento calor, siento presión y Presión, sí. específicamente el calor a mí se me va hasta la cabeza. Hay gente que manifiesta más calor en los brazos, hay gente que manifiesta temblores, pero al final del día estamos hablando de estos síntomas físicos que aparecen cuando están las emociones. Entonces yo ya sé que esto que me sucede cuando yo siento este calor intenso por algo que sucedió se llama enojo. Y dentro del enojo yo tengo diferentes palabras que puedo utilizar. Puedo utilizar furia, puedo utilizar molestia, puedo utilizar muchísimas palabras porque aparte nuestro lenguaje es amplísimo para que podamos también identificar de esa manera cuál es el grado de enojo que estoy sintiendo. Si lo pensamos con la tristeza, si lo pensamos con la alegría también, se siente en nuestro cuerpo, el amor. El amor a veces se llega a sentir hasta como mariposas en el estómago, como tal, ¿no? Entonces,
De esa manera, empezando por los síntomas físicos, por qué es lo que yo siento en mi cuerpo, puedo empezar a identificar las emociones y después ponerles nombre. ¿Cómo te sientes? Es que me siento muy mal, me siento pésimo. ¿Qué es pésimo? ¿Qué es muy mal? Es triste, es muy triste, es muy enojado, es tengo miedo. Y de esa manera también desde nuestros niños chiquitos necesitamos que puedan notar qué es y cómo se llama. Ale, se me hace muy importante esto que dices, muy valioso el poder, bueno, ahorita nos dijiste así un ejemplo del enojo, el sentir caliente. ¿Nos puedes dar otros ejemplos, así como la alegría, las mariposas, de otros sentimientos, cómo podemos fácilmente ayudar a identificarlos en el cuerpo? Claro que sí. Depende de cada quien, o sea, cada quien lo podemos sentir distinto, pero hay cuestiones un poco generales. Por Ujú. ejemplo, la tristeza se llega a sentir como un vacío en el estómago o en el pecho. La angustia se llega a sentir como presión en el pecho, a Perfecto. veces hasta palpitaciones. Sí. Em, el miedo se llega a sentir también, depende qué tipo de miedo, pero puede ser como cierta activación cuando entra el miedo o también hay ciertos miedos que se empiezan a sentir como temblores. Entonces, depende de cada quien y por eso es importante que cada uno de nosotros identifiquemos cómo se sienten las emociones en nuestro cuerpo, pero sí existen estas cuestiones generales. Ok. ¿Y a qué se le llaman las emociones secundarias? Hemos Ok, escuchado ese término, pero no para saberlo. ok. ¿A qué se refiere? Normalmente, el enojo es quien actúa como una emoción secundaria. Actúa como una emoción secundaria cubriendo, digamos, la emoción primaria. Vámonos entonces primero a qué son las emociones primarias. Son las emociones que conocemos como enojo, culpa, vergüenza, miedo, amor, alegría. Esas serían las emociones primarias. Pero podemos pensar en diferentes eventos donde, a pesar de que hay una emoción primaria, nosotros actuamos con enojo antes que otra cosa. ¿Y eso por qué sucede? Porque el enojo está ahí además como para protegernos también, ¿no? Y porque nos hace actuar de manera inmediata. Pero es muy importante que nosotros notemos que no todo es enojo y que muchas veces el enojo está actuando como una emoción secundaria y que nosotros también debemos identificar cuál es esta emoción primaria que nos sucedió. Por ejemplo, vamos a pensar en un niño que está jugando con sus amigos y que de repente los amigos le dijeron, tú ya no juegas. ¿Y él qué hace? Él entonces les toma la pelota, se las quita y dice, pues yo ya tampoco quiero jugar, se va y a lo mejor le pega por ahí un par. Está actuando desde el enojo. Pero ¿qué hay ahí abajo de ese enojo? La emoción que hay ahí abajo posiblemente es tristeza. ¿Y tristeza por qué? Porque ya no quisieron jugar conmigo. Pero la que se manifiesta es el enojo, que actúa ahí como para protegernos. Vamos a pensarlo en un adulto también. Por ejemplo, si yo voy manejando, alguien se me atraviesa de una manera muy brusca mientras voy manejando, yo iba tranquila, yo iba cantando, etcétera, etcétera, y esta persona se me cruza, se me atraviesa de una manera muy brusca, yo inmediatamente voy a actuar desde el enojo, tal vez pise el acelerador a fondo para alcanzar a esta persona y pegarle gritos. ¿Qué se ve? El enojo, pero ¿qué hay debajo? Lo que me pasó fue que sentí muchísimo miedo, me espantó, me asustó. Entonces es importante identificar también que sí se manifiesta el enojo, pero también tengo que notar ese miedo que yo sentí para poderle también poner la atención necesaria a esa emoción primaria que está ahí debajo, que es el miedo. Y así sucesivamente. Ok. Y pensando también, relacionándolo con la salud mental, ¿cómo podemos nosotros adultos identificar cómo las emociones o lo que estamos viendo? Porque a lo mejor nada más vemos la punta del iceberg y no vemos lo que hay de fondo que puede estar afectando la salud mental de los niños y niñas y jóvenes. O sea, cómo nosotros pudiéramos, la importancia de leer tanto las nuestras
porque nosotros también muchas veces reaccionamos ante verlos así. O sea, vemos, como dices tú, vemos a lo mejor que estaba enojado y que aventó algo, pero no estamos viendo esa frustración que hay de fondo o lo que está, que eso es lo que puede afectar su salud mental, ese fondo, ¿no? Justo, y podemos tender entonces al no te enojes, y no te enojes, y eso es algo que nos sucede mucho, el negar las emociones. No llores, no te enojes, no estés triste, échale ganas. ¿Cómo podemos verlo con nuestros niños? ¿Cuáles son sus emociones primarias? Es importante que veamos también qué fue lo que pasó. No solamente nos quedemos con la conducta que se manifestó, sino qué fue lo que sucedió y poder hablar con los niños. También para preguntarles, a ver, ok, mi amor, te enojaste, les aventaste el balón, les pegaste, pero ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Es que no quisieron jugar conmigo. ¿Y eso cómo te hizo sentir? Mal, horrible. Ok, vamos a tratar de identificar juntos. ¿Qué sientes? Pues siento como algo aquí, ¿no? Como que feo aquí. Ok, ¿qué será? Y entonces, desde esos pequeños momentitos, ponerle atención a las emociones, que ellos nos puedan describir qué es lo que sienten y nosotros ayudarles poniendo un poco de palabras, ¿no? Entonces, como vacío en el pecho, a lo mejor te dio tristeza que ya no quisieran jugar contigo, puede ser por ahí. Sí, sí me dio tristeza. Ok, entonces ya ellos también se ponen en contacto con esa emoción. Eso es algo que nosotros hacemos mucho en consulta, el ayudarle justamente al paciente o al consultante a poder identificar cuál es la emoción, porque no resulta fácil y porque no estamos acostumbrados. Y porque, como bien dice Ale, muchas veces hemos recibido este juicio de parte de los demás al expresar lo que sentimos, al notar lo que sentimos. Si yo lloro porque algo me hizo sentir triste, no está mal que llore, está bien porque sentí tristeza, entonces lo que toca es llorar. Con los niños lo mismo. Si el niño está llorando, vamos a ver qué sintió, por qué está llorando. Y no simplemente decirle no llores, porque Sí. eso no nos lleva para ningún lado. No le estamos enseñando cómo debe vivir sus emociones y de esa manera también lograr una mejor regulación emocional. Y Se regula. culturalmente también, Alia, o sea, nosotros a lo mejor nos educaban que los hombres no podían llorar, entonces que las emociones es más de las mujeres que de los hombres, y pues no, obviamente como seres humanos todos tenemos emociones y no hay, no es por género, ¿verdad? No tiene que ver con el género y lo que sí nos llega a afectar es cuando las reprimimos, las aplastamos, no las permitimos estar. Algo que me gusta usar mucho es el pensar en las emociones como si fueran olas en el mar, que vienen y que van. Y a veces la ola puede ser un poquito más fuerte y a lo mejor nos va a empujar un poquito más si nosotros estamos sentados en la orilla. Pero es querer pelear con algo que no queremos pelear y que no pretendemos pelear porque son olas en el mar y es algo que nos va a suceder y que están bien, porque cada emoción tiene una función. Todas las emociones tienen una razón de ser. Nos sirven para protegernos, nos sirven para comunicarnos con los demás, para comunicarnos con nosotros mismos. Entonces, negarlas no nos lleva para ninguna. Exacto. Oye, Ale, y también, ¿qué pasa cuando a pesar de, pues, escuchamos de la importancia de regular las emociones, de identificarlas? ¿Qué sucede cuando a pesar de estos esfuerzos realizados para cambiar o regular esas emociones no lo conseguimos? ¿Sabes qué pasa, Ale? Que justo lo que no queremos es cambiarlas, solamente queremos experimentarlas sin miedo. O sea, dejar de pelearnos con ellas. ¿Por qué? Porque no hay nada que pelear. Lo que queremos más bien es conocerlas, estar en contacto con ellas, notar que ahí están y por qué están, qué me está comunicando esta emoción. Me estoy sintiendo triste, ¿por qué me siento triste? ¿Qué me está comunicando esta emoción? Me está comunicando que, bueno, esta persona que es importante para mí, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, a lo mejor he notado cierto distanciamiento y eso me hace sentir aquí, ¿no? Este vacío en el pecho del que hablábamos. ¿Y por qué me hace sentir eso? Porque esa persona es importante para mí, porque es una persona que no quiero perder, es una persona que quiero tener cerca de mí. Entonces, debo poner atención y simplemente notar, ok,
esto es importante para mí, estoy sintiendo lo que tengo que sentir y darme chance de sentirlo. El poderme dar un apapachito, ¿por qué? Porque me estoy sintiendo triste y se vale que me sienta triste. Entonces, muchas veces podemos hacer estos esfuerzos, como tú decías, para poder conocerlas más o controlarlas más o regularlas más, pero si no lo estoy logrando es porque me falta todavía trabajo en el identificarlas y nombrarlas y en el poder convivir con ellas sin pelear con ellas. Ahorita que dices eso, Ale, que pues la importancia que tiene también nosotros como adultos, el que enseñemos cuando nos equivocamos, ¿no? O sea, cómo nosotros también, pues, nos podemos dejar que a lo mejor no regulamos bien nuestras emociones y que hubo un sobresalto, hubo algo en que podamos también como tomarlo de ejemplo, ¿no? Y decirle, pues así como yo me equivoqué. Justo. Y fíjate, Ale, así como yo me equivoqué y nosotros ponernos de ejemplo, lo cual también nos humaniza, y por otro lado, que nosotros seamos también ese modelo de personas que podemos estar y vivir con nuestras emociones de una manera adecuada. O sea, el simplemente experimentarlas. Entonces, no, que el niño no te vea llorar o que la niña no te vea llorar. Estoy de acuerdo que tenemos que controlar a lo mejor la intensidad en un momento dado, ¿no? Para no asustar a nuestros hijos. Pero que ellos sepan que mamá también se pone triste. Está bien. Y que mamá vive su tristeza de una manera adecuada por unos momentitos adecuados y está bien. O que si mamá o papá se enojaron, pero ¿qué había ahí debajo? Pues tal vez había miedo, ¿no? Se enojaron, ¿por qué? Porque de repente te les desapareciste en el súper y cuando te encuentran, ¿dónde estabas? Etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿por qué mamá y papá actúan enojados? Lo que sintieron, ¿qué fue? Fue mucho miedo y lo que se manifestó fue el enojo, pero sintieron un terror horrible de pensar que el niño podía haber desaparecido. Entonces, desde ahí nosotros podemos servir como modelos con nuestros hijos para que ellos puedan identificar sus emociones, notarlas y convivir Claro. con ellas. Que no pudieras decir cuando también esos todavía tienen más presente como el estallido de sus sentimientos y están a flor de piel. ¿Qué consejo nos puedes dar en esta etapa de la adolescencia para Es tomar en cuenta? importantísimo, Ale, que recordemos que nosotros también fuimos adolescentes. Y cómo justamente en la adolescencia todo está volteado, ¿no? Todo está patas para arriba. Hablando de las emociones, hablando de la percepción del mundo, estamos identificando muchas cosas, de repente pues ya tenemos nuestro propio criterio, etcétera. Y que identifiquemos cómo hay conductas que son normales en los adolescentes y conductas que ya se convierten en conductas atípicas, que esas ya nos pueden preocupar. Pero que se vuelvan un poquito más rebeldes, más contestones, es parte del aprendizaje que ellos están adquiriendo. A ver, no que rompan las reglas de la escuela y que no tengan autoridad, eso ya sería una conducta preocupante, pero que empiecen más retadores es totalmente normal. Que de repente ante cualquier situación puedan tener un estallido y a lo mejor actuar mucho más desde el enojo, también es parte de lo normal. ¿Por qué? Porque están en esta etapa justo llamada adolescencia. Entonces, ¿cuál es el consejo? Es mucha comprensión y que se acuerden cada vez que se peleen con sus hijos adolescentes, que recuerden que esta es una persona a la que ustedes quieren, que esta es la misma persona que estaba vestidito de león o de abejita el día de la primavera, el día de las madres, etcétera, simplemente está creciendo, simplemente está cambiando y está pasando por una etapa por donde todos pasamos, todos estuvimos ahí y el hecho de que lo recordemos nos ayuda también a suavizarlo. Entonces, paciencia y comprensión. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Ale. Oye, y en el tema de las emociones y del sufrimiento, ¿qué es el sufrimiento emocional? O sea, ¿qué se considera un sufrimiento emocional o cómo podemos dejarlo ir, Ok, pasar? el sufrimiento llega mucho cuando nosotros negamos el dolor. A ver, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, que existen cosas de la vida que me resulten dolorosas es totalmente normal.
Cuando yo estoy, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa esto? Pero es que no debería de ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando, como en este de las artes marciales mixtas, que es este deporte que se quedan ahí pegados y ni para adelante ni para atrás, lo mismo sucede. Estamos clavados con pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Y únicamente eso nos lleva hacia el sufrimiento. Algo bien importante, negar la realidad no cambia la realidad, solamente produce sufrimiento. En el momento en que yo puedo aceptar que aunque no me encante la idea, esta fue la realidad y esto fue lo que pasó, lo cual no quiere decir que estoy de acuerdo, Ale, porque no estoy de acuerdo con eso que pasó, pero es. Y en la medida en que yo deje de pelearme con eso que sucedió, con eso que estoy sintiendo, con eso que estoy experimentando, en la medida en que yo pueda dejar de pelearme con eso, es como voy a poder entonces moverme hacia el cambio, moverme hacia la solución. Entonces, el sufrimiento llega cuando nos clavamos, cuando nos peleamos con eso que ya está pasando, que no queremos que pase y que por decir no quiero, no quiero, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Solamente nos lleva al sufrimiento. Ok, sí. ¿Y cuándo es cuando el suprimir las emociones o el negarlas nos puede llegar a afectarlas en la Nos salud hace mucho mental? daño. ¿Por qué? Porque las emociones no son algo que simplemente podemos desechar. Por ejemplo, vamos a pensarlo así. A ver, ¿podemos caminar con una piedrita en el zapato? Sí, sí podemos caminar, pero es molesto. Llega el momento en que, ok, a lo mejor la dejamos de notar un poco y a lo mejor ya se nos hizo una ampolla. Hasta que yo no me quite ese zapato y me saque la piedrita, no voy a poder seguir caminando bien. Es lo mismo que sucede con las emociones. Hacer como que no pasa, no resuelve nada. Porque aunque puedo seguir, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces es cuando nos afecta en la salud mental. Contra el simplemente notarla, ok, aquí está, a lo mejor no me gusta mucho, pero ¿qué es esto? Y lo puedo ver y lo puedo a lo mejor llorar un poquito, lo puedo desmenuzar un poquito, estar con ese algo que está presente. Entonces, suprimirlas no nos sirve, nos va a llevar justamente al sufrimiento, como bien decías hace ratito. Por parte también pues, de que ya se cada vez más en el mundo, escuchamos el hablar de la salud mental, el romper el estigma del pedir ayuda, de ir al psicólogo, de ir a una terapia, del identificar. Entra también aquí, luego con el lenguaje, que pensamos que cualquier cosa puede ser, por ejemplo, un ataque de pánico. O sea, ¿cómo pudiéramos identificar que si es un ataque de pánico o si es una emoción intensa? Excelente pregunta, Ale. Fíjate, algo que nos pasa mucho de repente también con los chavos es que estoy deprimida. Uh-huh. Estar deprimido es algo que lleva un periodo largo de tiempo, una intensidad bien elevada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, ok, no estás deprimido, estás triste y está bien. Con el ataque de pánico o con una emoción intensa, ¿cómo es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es un episodio en el cual una persona que padece ansiedad puedes experimentar alguna sensación física, como puede ser taquicardia, como puede ser la respiración un poquito difícil, como puede ser un temblor en las manos, cualquiera de ellas. Al experimentar esa sensación, ¿qué sucede? La persona se asusta. Cuando la persona se asusta, entonces aparece otro síntoma físico por el miedo, justamente, porque nuestras emociones también nos provocan ciertos cambios en el cuerpo. Y todo esto se va retroalimentando, ya con el segundo síntoma físico me espanto más y entonces viene otro y así sucesivamente hasta que llegamos al punto de Empieza a la... faltar aire. ¿Qué Ajá. vas a decir diciendo yo? Justo, que es ya este momento en el que... Y se siente horrible. O sea, sientes que te vas a morir verdaderamente. No te vas a morir, pero sientes que te vas a morir. Entonces, eso no tiene que ver con una emoción intensa. Una emoción intensa puede ser, no sé, sentir un enojo intenso, una tristeza intensa, muy intensa.
pero no tiene que ver con un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Entonces, sí, desde el lenguaje es importante que a cada cuestión le llamemos como se llama. Así como decíamos, ¿cómo te sientes? Me siento pésimo. Ok, vamos a definir qué es pésimo para que podamos entonces, desde el lenguaje, llamarle a cada cosa por su nombre. Sí, exactamente. ¿Y qué habilidades consideras que importantes que podemos desarrollar nosotros en los niños para ayudarles en cuanto a su salud mental y manejo de emociones? Definitivamente necesitamos trabajar muchísimo con los niños en emociones. Hay muchos libros y los pueden encontrar en Amazon o en donde ustedes quieran, ¿verdad? Pero hay muchísimos libros que nos hablan de emociones en los niños. Hay uno de un pulpo que en este momento no recuerdo el nombre, pero que es un pulpo que va hablando de cada una de las emociones y les da ejemplos a los niños de cómo justamente cada emoción se siente, cada emoción se ve, etcétera. Entonces los ayuda a diferenciar con cada uno de sus tentáculos, este, cada una de las emociones. ¿Qué necesitamos? Decirles que las emociones están bien, que cada una tiene una razón de ser, que está bien sentirlas, que está bien experimentarlas, nosotros modelar con ellos y hablar de eso. Que no sea un tema tabú, que no sea un tema que nosotros lo hagamos ahí medio mitos, porque hay muchos mitos sobre las emociones. Es que si yo permito que mis hijos lloren o sientan, etcétera, entonces se van a hacer llorones de grandes, se van a hacer débiles de grandes. Todos esos son mitos. Si yo permito que mi hijo se enoje, entonces mi hijo después va a ser una persona que tenga problemas de ira. De nuevo, volvemos a los mitos. ¿Qué necesitamos? Desmitificar las emociones, porque son justamente eso, mitos. ¿Qué nos lleva a que un adulto sea un adulto mucho más funcional en su salud mental y en su parte emocional? Que desde chiquito podamos enseñarle a vivir y experimentar las emociones de una manera normal, adecuada, sin miedo, sin suprimir. Eso es lo que yo recomendaría que necesitamos desarrollar en los niños. La inteligencia emocional, la educación emocional. Y de juegos, Ale, ¿hay algunas herramientas o juegos que como adultos podamos realizar con los niños? Sí, creo que definitivamente en juegos también podemos diseñar nosotros juegos que tengan que ver con las emociones. Desde caritas, por ejemplo, que a lo mejor ellos puedan unir a el nombre de cierta emoción, desde síntomas físicos, vuelvo a lo mismo, que ellos puedan identificar y puedan unir con ciertos nombres de las emociones, que lo puedan actuar. No olvidemos que para los niños la manera más fácil de aprender justamente es a través de los juegos. Entonces, si nosotros permitimos que los niños desde el juego tengan este contacto emocional, maravilloso. Ya estamos del otro lado. Entonces, los podemos diseñar o también los podemos buscar. Afortunadamente, hoy en día ya hay una educación emocional muy, muy amplia. Entonces, hay juegos también que podemos comprar para los niños para que ellos puedan, desde chiquititos, ir identificando las emociones. ¿Y qué nos pudiera recomendar en caso de que dijeras, hijo, ya mi hijo está joven, está ya en la adolescencia, ya más avanzada? ¿Qué podemos? Y a lo mejor se me fueron los años y yo no estaba preparado para hablar tanto de las emociones y la inteligencia emocional. ¿Crees que sea tarde? ¿Crees que podamos empezar? ¿Qué recomendarías al respecto? Ale, nunca es tarde. O sea, hablando de adultos, yo te puedo hablar de adultos verdaderamente que traían una rigidez emocional tremenda y que hoy son capaces de vivir sus emociones de una manera adecuada. Entonces, con los adolescentes ni se diga, con los adultos jóvenes ni se diga. Por supuesto que se puede. Qué mejor si podemos empezar desde chiquitos, pero importantísimo y qué bueno que hiciste la pregunta, nunca es tarde. Siempre, siempre, siempre vamos a estar a tiempo de tener una mejor relación con nuestras emociones. Siempre vamos a estar a tiempo de poder conocernos más y de poder quitarnos estas ideas, ¿no? Que a lo mejor desde chiquitos nos inculcaron o que desde chiquitos nosotros les inculcamos a nuestros hijos, porque también sucede, pero siempre se puede cambiar y siempre se puede hablar de, ¿qué crees? Hace años cuando hablábamos de no se llora, no se llora, no se llora, era bueno porque fue la educación que yo recibí. Hoy he aprendido,
hoy me he informado y hoy sé que llorar es sano y me gustaría que lo cambiáramos y lo pudiéramos practicar juntos. Que poder decir estoy triste sea algo que podamos practicar juntos. Nosotros somos su ejemplo. Y así como en la cuestión emocional, también en la cuestión de educación es bien importante ser ejemplo y decir, tal vez antes esto era o tal vez antes esto pensaba, pero siempre se vale cambiar. Y también como adultos, ¿no? Muchas veces ahorita estamos pensando en los niños, pero empezar por el trabajo personal, que a lo mejor yo también evado hablar de las emociones o cómo me siento por evitar conflictos, por ejemplo. Definitivamente, Ale. Y sabes que lo mencionabas hace ratito, cómo ahora la terapia es algo mucho más aceptado y que se ha quitado un poco el estigma, ¿no? Quien va a terapia es porque está loco. No, justamente la terapia de verdad que debería de ser parte de la canasta básica. O sea, el que nosotros no tengamos que llegar cuando ya el problema es enorme. ¿Qué pasa de repente con el dentista? Pues qué mejor que poder ir al dentista por mantenimiento, pero a veces llegamos con la muela que ya se nos está cayendo con la infección. Así pasa a veces también con la terapia psicológica. Llegamos cuando el problema ya está muy, muy, muy avanzado y está bien, se puede trabajar. Pero si nosotros de verdad lo hacemos como parte de la rutina, lo hacemos como parte de nuestra salud mental y no solamente, justo el trabajo que ustedes están haciendo en Educando en Red es preventivo y es que la gente pueda conocer más en lugar de solamente tener un trabajo que sea reactivo ante el problema que ya existe, ¿me explico? Entonces, definitivamente como adultos, el nosotros poder tener una mejor relación con nuestras emociones siempre, siempre va a ser benéfico. Oye, Ale, también se me viene a la mente ahorita que decías con tu experiencia en el manejo de emociones, en terapia, ¿hay algo que podamos estar nosotros alerta de decir es que yo no vi que tuviera una depresión porque no lo veía triste? ¿O hay algo en el que dijeras tú, ay, yo ya con lo que he vivido, con lo que pues la investigación dice, que pudiéramos desmitificar en cuanto a las emociones y el estado emocional y el de la salud mental? Sí, Ale, justo lo que mencionas, fíjate, por esta poca costumbre que tenemos de estar en contacto con nuestras emociones y con la salud mental, a veces pasamos por alto ciertas señales que son importantes. Ok, ustedes conocen a sus hijos, cada quien conoce bien a sus hijos. Si de repente notan un cambio, háblenlo. No sabemos qué puede estar pasando, pero a veces lo que sucede es que los papás tienden a negar, no, no, está bien, no, no pasa nada. O tal vez se acercaron una vez al adolescente, al niño, etcétera, y el niño dijo, no, estoy bien. Y se quedan con ese, ya me dijo que está bien. Pero ustedes siguen notando algo. Si seguimos notando algo, es importante que pongamos atención en ese algo. ¿Por qué? Muchas veces les puede costar trabajo a los adolescentes o a los niños expresarse. Con los niños es mucho mejor hacerlo, por supuesto, por medio del juego. Con los adolescentes el juego es algo que ya no nos funciona y con los adolescentes también llega el momento en que tal vez los padres dejamos de ser sus personas de confianza y entonces ya no nos van a contar ciertas cuestiones. Pero si sigo viendo algo raro, entonces lo debo tomar como un foquito rojo. ¿Para qué? Para actuar sobre eso, no dejarlo pasar y no hacernos, no tapar el sol con un dedo, porque a veces resulta muy fácil tapar el sol con un dedo. ¿Y qué te quiero decir? De repente abuso de sustancias. Si olió medio raro, hay que poner atención. Tampoco ponernos en modo policía, ¿verdad? Porque entonces nos vamos a volver el estímulo aversivo de nuestro hijo. Pero simplemente poner atención, notarlo. ¿Qué es eso que está oliendo? ¿O por qué lo noto que de repente ya está durmiendo muchísimo? ¿O por qué lo noto que ya no está durmiendo y que está con la pupila todo lo que da? O sea, verdaderamente poner atención y echar ojo en esas cuestiones. Perfecto, excelente, Ale. Pues algún mensaje que nos quisieras dar final para este Conectando en Red tan interesante de las emociones. Gracias, Ale. Pues el mensaje sería, de verdad, denle a las emociones la importancia que tienen.
respeten sus emociones, aprendan a vivir con ellas, piérdanles el miedo, dense oportunidad de sentir, de que sus hijos sientan sin miedo a ello. Y pues nada más agradecerte muchísimo la invitación. La verdad es que con lo que uno pueda ayudar, lo mucho o poco que pueda compartir, la verdad es que es un gusto y saber, bueno, que están haciendo esta labor tan importante y tan interesante, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por escucharnos. Se quedan grabados en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales, para que puedan compartirlo y estar trabajando todos pues, para conectar con nuestra salud mental. Muchísimas gracias y buenas tardes.